Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar este nuevo video donde vamos a intentar abordar lo que son las crónicas de Indias. Las crónicas de Indias son un tipo de texto literario que nos va a resultar fundamental para entender la conquista de América, el desarrollo de los virreinatos, de los viajes, ¿no es cierto?, que realizaron los conquistadores y también para poder entender el mundo prehispánico. Dentro de las crónicas de Indias vamos a tener los diarios de navegación y las cartas, que fueron textos escritos por marineros y conquistadores que llegaron a nuestro continente y que debían explicarle a la corona española qué ocurría durante esos viajes. O sea que tenían como propósito informar lo que pasaba en esas expediciones. ¿A quién? A los reyes. ¿Y por qué? Porque los reyes eran quienes financiaban esas expediciones. Entonces, uno podría pensar que esos textos quedaban ahí, como cartas, como cuestiones protocolares. Sin embargo, el contenido de los diarios de navegación y las cartas fue tan impactante para la época que rápidamente fue literatura masiva para todo el pueblo europeo. Además de los diarios de navegación y las cartas, dentro de las crónicas de Indias vamos a encontrar las relaciones. Las relaciones son un tipo de texto que van a tener como pedido expreso de los reyes que el escritor pueda transcribir lo que observa sin realizar ningún tipo de valoración. Podríamos decir que, a diferencia de las cartas, eran más objetivas. Y eso tiene que ver porque gran parte, digamos, de las cartas enviadas por los primeros cronistas se dejaban llevar por el gran impacto que generaban estas nuevas tierras. Era tan distinto el paisaje, el modo de vivir de los habitantes, las propias civilizaciones, eran tan diferentes a lo que los europeos estaban acostumbrados que un poco podemos decir que se dejaron llevar por esa sorpresa y eso fue digamos, reflejado en las cartas de las cronistas de Indias. Por eso las relaciones son textos que suelen presentarse como un poco más objetivos. Nosotros vamos a trabajar distintos tipos de cronistas. Había algunos cronistas que retrataban lo que pasaba, digamos, en nuestras tierras, porque habían venido al continente, habían llegado y habían podido palpar con sus propios sentidos, porque es importante tener en cuenta esto, ¿no? De poder percibir el mundo con todos los sentidos, porque esto es lo que va, como decíamos recién, a impactar en las cartas. Y estos cronistas, que eran los primeros, eran obviamente gente que había llegado al nuevo continente. Pero hay un segundo grupo de cronistas que ya escribían desde Europa, ¿no es cierto? Retrataban lo que pasaba en América sin haber nunca pisado tierra americana. Estos primeros cronistas, los que sí lograron llegar a estas tierras, van a ser los conquistadores y los soldados, porque fueron los primeros en llegar, los religiosos, porque tenemos que tener en cuenta que una vez que España llega a América, empieza rápidamente a instalar lo que fueron las primeras colonias. Y esas colonias tenían una misión evangelizadora. Los religiosos van a tener un rol fundamental, no solo como justamente con su función de sacerdotes, sino también como realmente un fiel reflejo para la corona de lo que pasaba en estas tierras. Incluso va a haber algunos que lo vamos a ver más adelante, seguramente en otro video, va a haber una disputa entre algunos religiosos y otros conquistadores sobre el modo en el que se debía manejar el trato hacia los pueblos originarios de nuestras tierras. Y otros cronistas también van a ser los indígenas y los mestizos, que van a retratar, por supuesto, que lo que pasa en el continente desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ellos son habitantes de estas tierras. Decíamos entonces que había un segundo tipo de cronista que nunca había pisado suelo americano. Y estos van a ser
los representantes de la historia oficial. Es decir, que va a haber un grupo de escritores que va a decir, va a comunicar a la sociedad europea en su conjunto la historia oficial, lo que la corona dice que pasa en el Nuevo Mundo. Esto va a ser, es un punto, digamos, un cambio muy fuerte en la crónica de Indias y en el modo de comunicar lo que pasaba en las tierras para todo el continente. Y se va a ver claramente plasmado en 1524 con el desarrollo de lo que fue el Consejo de Indias. Bueno, cuando nosotros hablamos de cronistas, tenemos que tener en cuenta que había muchísimos cronistas. Claramente, el más importante, el primero, el que generó ese primer gran impacto va a ser el propio Cristóbal Colón, que escribió su diario de a bordo y ahí va retratando todo lo que pasa en su viaje y en su llegada y recorrido por las primeras islas. Lo que nosotros vamos a ver en Diarios de a bordo es la gran sorpresa que tiene Cristóbal Colón respecto de estas tierras que no podemos olvidar, él cree que son tierras asiáticas. Y la cultura que él encuentra para él resulta tan exótica que eso se plasma, digamos, en su diario de a bordo. No con una intencionalidad profesa, digamos, de exagerar o de mentir sobre lo que pasa, pero sí podemos ver que hay algunas cuestiones que se encuentran, podemos decir, distorsionando la realidad, pero tiene que ver con ese factor de extrañeza frente a lo que está presenciando. Otro gran cronista va a ser el propio Américo Vespucio, que va a alcanzar, digamos, a recorrer otra parte del continente que tiene que ver con Sudamérica. Américo Vespucio llega en 1501 a Brasil y logra recorrer, ir bajando y recorrer hasta la Patagonia Argentina. Y ahí son, digamos, fundamentales sus crónicas porque es lo que le va a permitir a Europa saber que está frente a un nuevo continente, sobre tierras realmente nuevas. Y vamos a trabajar, por lo menos en este primer video, un tercer cronista que es Hernán Cortés. Hernán Cortés va a llegar a tierras mexicanas y su mirada es la de un soldado muy fuerte. Cortés, podemos decir que se encuentra impactado, sí, por la naturaleza, por el continente, pero sobre todo por la gran civilización que encuentra en México y lo que es el Imperio Azteca. Él incluso alcanza a decir que es tan grande lo que ve que no puede expresarlo, y no porque no tenga capacidad de literato para hacerlo, sino porque su comprensión se ve limitada por su propia formación y su propio, digamos, vivir, su propia experiencia de vida europea no le permite describir lo que él ve en el continente. Vamos a ver, a medida que vayamos avanzando sobre la literatura latinoamericana, que esa sensación de extrañeza y de esa mirada hacia lo otro, hacia lo que no soy yo, hacia lo ajeno, va a estar atravesando todo el tiempo nuestra literatura. Bueno, en un principio, por lo menos para dar una idea inicial, vamos a trabajar estos tres cronistas.